Capítulo 6. Todos somos uno y uno está en todo. A medida que el proceso alquímico fue avanzando, y las experiencias internas se hicieron más profundas, comenzó a formarse en mí una comprensión más amplia de la realidad. No como una idea teórica, sino como una percepción interna progresiva. Una sensación de unidad. La percepción de unidad. En determinados estados de conciencia, cuando el ruido mental disminuye y la percepción se vuelve más clara, la separación entre yo y lo otro comienza a difuminarse. No desaparece la individualidad, pero sí se percibe que todo forma parte de una misma estructura. Personas, naturaleza, eventos y procesos parecen estar conectados dentro de una misma totalidad. La idea de la fuente. En esa comprensión, puede intuirse la existencia de una realidad más profunda, a la que distintas tradiciones han dado diferentes nombres: fuente, Dios, conciencia universal. Desde esta perspectiva, no se trata de algo separado del mundo, sino de un principio presente en todo lo que existe y también en aquello que no puede ser percibido directamente. Se experimenta como algo que está más allá y al mismo tiempo dentro de todo. Conciencia y estados de percepción. El dominio de la conciencia no se percibe únicamente como un proceso interno individual, sino como una relación con ese principio más amplio. En ciertos estados de coherencia interna, como los estados de flujo espiritual, la percepción se vuelve más expandida y flexible, permitiendo experiencias poco habituales dentro de la percepción ordinaria. Experiencia en estado de flujo. Una de estas experiencias ocurrió en un día de alta claridad interna, luego de un proceso de purificación. Subí a un cerro para contemplar la campiña desde las alturas. Era un día completamente despejado, sin nubes, con una sensación de calma profunda. Al llegar a la cima, me senté bajo un árbol a descansar. Desde allí observé un ave volando en altura, un carancho típico de la región, que suele mantenerse durante largos periodos planeando sobre el cielo. En ese momento surgió la idea interna de realizar un ejercicio de conciencia, intentar experimentar el vuelo desde otra perspectiva. La práctica consistía en llevar la atención más allá del cuerpo físico y sostener una visualización consciente del movimiento del ave. Al principio fue difícil, como suele ocurrir en este tipo de ejercicios, hasta que la mente entró en un estado de silencio más profundo. En ese punto, la experiencia cambió. Percepción expandida. En ese estado, la percepción se volvió diferente. La experiencia subjetiva era la de estar sobre el ave, observando el paisaje desde su altura. Podía ver la estancia, el arroyo, los movimientos circulares del vuelo y al mismo tiempo la posición de mi propio cuerpo físico sentado bajo el árbol. Sincronía de percepción y realidad. Lo más llamativo fue que, desde esa percepción elevada, pude ver el paso de la sombra del ave cerca de mi cuerpo físico en el suelo. En ese mismo instante, abrí los ojos físicos y observé exactamente ese mismo movimiento ocurriendo en la realidad. La coincidencia entre lo percibido internamente y lo observado externamente fue extremadamente precisa. No fue algo interpretado después, ocurrió en simultáneo. Integración de la experiencia. Este tipo de experiencias pueden ser interpretadas de distintas maneras según el marco de comprensión de cada persona. En mi caso, dentro del proceso alquímico, no se percibió como una simple casualidad, sino como una sincronía dentro de un mismo campo de conciencia. Una interacción entre percepción interna y realidad externa dentro de un mismo flujo de experiencia. Experiencia del rebaño y la enseñanza. En otra ocasión, durante un estado de conexión interna profunda, se me indicó internamente dirigir un rebaño de ovejas hacia un valle dentro de la estancia. El rebaño representaba diferentes dinámicas de comportamiento. Algunas ovejas seguían el movimiento sin dificultad, mientras que otras mostraban resistencia y se separaban del grupo principal. Intenté guiarlas varias veces, pero un grupo específico no respondía a la dirección. En un momento de frustración, la indicación interna fue simplemente detener la intervención y observar. Al hacerlo, ocurrió algo inesperado. Las ovejas que parecían resistirse comenzaron a seguir por sí mismas al ver que el grupo principal se encontraba en un lugar seguro y estable. Comprensión simbólica de la experiencia.
En ese estado de percepción, la experiencia fue interpretada como una enseñanza sobre los distintos ritmos de conciencia en los seres humanos. Algunas personas avanzan de manera más directa cuando encuentran claridad inmediata. Otras necesitan observar resultados antes de integrarse a nuevas formas de comprensión. La enseñanza no estaba en forzar el proceso, sino en permitir que la coherencia del ejemplo actúe por sí misma. La integración ocurre cuando la percepción del otro reconoce estabilidad en aquello que observa. Síntesis de la enseñanza. La comprensión que surgió fue simple. No todos los procesos pueden ser dirigidos por intervención directa. Muchas transformaciones ocurren por observación y coherencia del entorno. Cada ser sigue su propio ritmo de evolución de conciencia. Definición simbólica de la alquimia. La alquimia espiritual puede entenderse como un proceso de transformación interna, similar a una cocina. En una cocina llegan ingredientes básicos, simples en su estado original. A través del conocimiento, la atención y el cuidado, esos elementos son transformados en algo completamente diferente, un plato elaborado, armonioso y agradable a los sentidos. De la misma manera, la alquimia trabaja con el ser humano en su estado inicial de conciencia, no para cambiar lo que es, sino para transformarlo. A través de procesos internos de purificación, comprensión y experiencia, el ser va integrando niveles más elevados de orden interno, percepción y coherencia. En este sentido, no se trata de crear algo externo, sino de refinar lo que ya existe. Síntesis del concepto. La alquimia espiritual puede resumirse como el proceso mediante el cual un estado de conciencia básico es transformado, a través del amor y el conocimiento, en un estado de mayor integración y claridad. Cierre del capítulo. A partir de estas experiencias y comprensiones, la percepción de la realidad comienza a integrarse de una manera más amplia. La conciencia deja de percibirse como algo separado del mundo, y comienza a entenderse como un principio presente en todo lo que existe. Este punto marca una transición importante dentro del proceso alquímico, donde la experiencia deja de ser únicamente interna para comenzar a reflejarse en la manera de interpretar toda la existencia.